para ir a los cielos, dicen. Debemos preguntarnos, y preguntarles a ellos también, si Jesús es el único Salvador. Esa es la pregunta. ¿Es Jesús el único Salvador? La teología moderna mantiene 3 respuestas distintas a esa pregunta. Número 1, no. Otras personas dicen, sí, pero, y quieren calificar su respuesta. Y otras personas dicen, sí, punto final. Tenemos algunos para el vamos a agrupar todas las personas en esa manera. Una de las posiciones que no vamos a considerar es, no estoy dando tanto énfasis en la idea, pero se ve muy a la izquierda, que se llama universalismo. Universalismo es la enseñanza de que cada persona que jamás ha tenido un latido de corazón irá a los cielos cuando muera. Es como justificación por muerte o algo así. Las personas que han vivido al morirse van a ir a los cielos. Pero la Biblia dice claramente que no es la verdad. Aún la naturaleza que dice que hay un creador, nuestra conciencia que dice que somos pecadores, y también la verdad que vamos a pasar la eternidad en algún lugar, necesitamos considerar que nuestro pecado ha ofendido a nuestro Dios. Universalismo, casi nadie acepta la idea al considerar lo que la palabra de Dios dice, pero algunas personas dicen que son pluralistas, y se ve la idea de muchos en la palabra misma. Plural quiere decir muchos, y ismo es sufijo que representa un sistema de creencia. Cada vez que se ve ismo en una palabra, tiene que ver con un sistema de creencias. Budismo, islamismo, etc. Entonces, pluralismo es la idea de que son muchas maneras para ir a los cielos cuando mueran. Inclusivismo dice que, claro, Jesús es el único Salvador, pero Él incluyó todas las religiones cuando Él murió en la cruz. En su obra, Él ha incluido todas las religiones. Por eso son inclusivistas. Y también tenemos exclusivistas. Esta es la idea exclusiva. La idea de que Cristo es el único Salvador. Entonces, para considerar un poquito rápidamente cada uno de los ismos, vamos a empezar con pluralismo. Ellos dicen, no, Jesús no es el único Salvador. Cada religión tiene valor igual, dicen ellos. Cristo, claro, Él es Salvador de los cristianos, pero los budistas tienen su manera, islamismo tiene su manera, zoroastrianismo tiene su manera. Cada camino se va a la cumbre del monte. Usted puede escoger ese camino, me voy por esta senda y nos veremos al tope. Esa es la idea, que cada persona puede subirse por su propio lado. Había un seminario, una universidad más bien dicho, teológica, preparando a pastores. Y los graduados de este seminario, de esta universidad, de los graduados, ellos estaban enviando 9 de cada 10 graduados al campo misionero por el mundo. Imagínense, 9 de cada 10 graduados de los que se gradúan se fueron al campo misionero. Ellos invitaron a un profesor pluralista, enseñando que son muchas maneras para ir a los cielos cuando mueran. Y aunque fue una universidad bíblica, después de pocos años, la universidad resultó en enviar solamente un graduado de cada 10 al campo misionero. ¿Por qué quiero negarme y exponer a mis hijos a enfermedades tropicales en la selva amazónica o algo así, si ellos tienen su propia manera para ir a los cielos cuando mueran? Los médicos misioneros pueden ser interesados, pero los demás no. Ellos dicen que toda verdad es de Dios,
Y diríamos que toda mentira es de Satanás también, porque claro, toda verdad es de Dios, pero ¿cuál es la verdad? Esa es la pregunta. Ellos dicen, bueno, como personas han respondido a la revelación natural, son salvos por su adoración sincera. Pero hermanos, la adoración sincera, la fe sincera no nos salva. Pero alguien me diría, pero hermano, la palabra dice que somos salvos por fe, salvos por la fe. No, hermanos, somos salvos por la gracia, por medio de la fe. La fe no salva a nadie. Los mormones tienen fe, los satanistas tienen fe en Satanás. Este no va a salvar a nadie. La creencia sincera. Por ejemplo, yo tengo mucha sed y yo creo, al entrar la sala, yo creo que esta botella tiene agua purificada. Entonces, tengo mucha sed, estoy tomando toda la botella. Pero ustedes saben que no es agua, es un veneno poderoso. Una gotita matará 10 hombres. Y yo he tomado toda la botella sinceramente creyendo que es agua purificada. ¿Mi fe sincera me salvará? No. La fe sincera, mi creencia sincera en esta botella no me salva. Yo voy a ser sinceramente muerto, ¿no es cierto? Porque la fe en nada es nada. Es el objeto de su fe que nos salva. Y el objeto de nuestra fe es Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz y la verdad de su palabra. Este es el objeto de mi fe. Necesitamos entender que aunque ellos están diciendo que tienen creencia o adoración verdadera, sincera, este tipo de sinceridad nos salva. Pero si fue así, hermanos, si todas las religiones tenían su propia manera para ir a los cielos cuando mueran, Cristo murió en vano, por nada. ¿Por qué Cristo, el Hijo de Dios, tenía que morirse en la cruz solamente para salvar a los cristianos? Porque los budistas pueden ir por sus obras. Los islamistas, musulmanes pueden ir a los cielos por su fe en las enseñanzas de Mahoma. Y Cristo murió solamente para salvar a nosotros, pero las otras personas no necesitan su muerte. Es una locura, es una ofensa a Cristo, es una ofensa a Dios Padre, porque no está de acuerdo con lo que la Biblia dice. Entonces, algunas personas, considerando este punto, están haciendo un paso hacia la verdad al llegar a este punto. Inclusivistas dicen, bueno, claro, sí, Jesús es el único Salvador, pero todos se salvan solo por la muerte de Jesucristo, pero no lo sabe hasta la muerte. Al llegar a los cielos, en el momento de su muerte, va a darse cuenta de que Jesús era el Salvador. ¡Wow! Perfecto, gracias Señor, no lo sabía. Hablando de, por ejemplo, de los musulmanes, los yihadistas, los que están chocando aviones en edificios para no solamente para suicidarse, sino para matar a todos los cristianos posibles. Porque esta es fe en Mahoma, pero aún más, en la creencia de los musulmanes, nadie puede tener confianza que va a ir a los cielos cuando muera, o el paraíso islámico cuando muera. Solamente las personas que tienen más obras buenas que obras malas pueden ir al paraíso islámico. Ellos dicen que todos los musulmanes al nacer tienen un ángel bueno y un ángel malo. Y los dos están escribiendo sus obras buenas o malas. Y en el último día habrá un juicio. Y si hay más obras buenas, puede ir al paraíso islámico. Si no, tiene que ir al infierno. Entonces, usted tiene miedo. Si quiere ir con confianza a la muerte, confiando en la vida eterna, en el paraíso islámico, usted tiene que morirse en un yihad. Una batalla, una lucha que los clérigos, los hombres religiosos de los musulmanes han declarado una lucha de yihad. Y una persona que muera en yihad puede ir directamente al
paraíso islámico, según su creencia. Entonces, imagínense los que secuestraron los aviones para estrellarse en los edificios en el 11 de septiembre de 2001. Inmediatamente después de aplastarse en este edificio, ellos entraron en la presencia de Jesús para recibir la vida eterna, porque inclusivistas dicen que Cristo ha incluido a todas las religiones y ellos se dan cuenta de que Jesús es el Salvador. Pero hermanos, esta es locura también en cuanto a la Biblia. Ellos dicen que una profesión de fe en Cristo no es necesaria para tener la salvación. Hay algunos católicos, porque hasta cierto grado los católicos creen este punto de vista, que hay salvación afuera de las enseñanzas de la iglesia, lo que ellos dicen. Entonces un teólogo que se llama Karl Rahner, de los católicos, él ha escrito acerca del cristiano anónimo. Él es cristiano, pero no lo sabe. Y no va a averiguar hasta la muerte que él era cristiano toda la vida. Dice que la salvación cristiana es posible por las religiones no cristianas. Pero hermanos, Cristo mismo habló de una separación eterna entre los salvos y los perdidos. Cristo habló del infierno más de los cielos. Cristo nos enseñó esta diferencia. Pero hermanos, ¿qué diríamos a Nicodemo? En el último día, al llegar a los cielos, si estas personas religiosas pueden ir a los cielos por su propia senda, sin cristianismo, sin nacer de nuevo, ¿qué diríamos a Nicodemo? Porque él era un hombre piadoso, religioso. La Biblia dice, maestro de los judíos. Y Cristo le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Cornelio, él era un hombre piadoso, estaba temiendo al Señor, él estaba orando, buscando al Señor, y el Señor le envió un ángel para indicarle dónde puede encontrar a Pedro, para que Pedro pudiera predicar el Evangelio. Y Cornelio y su familia recibieron el Señor. Lidia estaba en el lugar de oración, en el día de la oración, y la palabra dice que después de haber oído el Evangelio, el Espíritu Santo abrió su corazón para recibir la palabra de Dios. Los piadosos tienen que ser salvos, necesitan nacer de nuevo. Entonces creo yo en exclusivismo. Yo digo que sí, Cristo es el único Salvador, punto final. Y se basa este punto en dos fundamentos. Jesús sí es el único Salvador, no hay otro. Y número dos, la fe explícita en Él es la única puerta a la salvación. Lo que estoy diciendo es que os es necesario nacer de nuevo. Necesitamos creer en Jesús, necesitamos rendirnos a Jesús para recibir la salvación que Dios ofrece. Tenemos muchos versículos que tratan del punto. Por ejemplo, tenemos en Juan, a ver si tengo aquí ya, Juan 3:16, todo el mundo ya sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y se ven esas palabras en el color rojo, porque son palabras de Jesús. Él mismo nos dijo que es necesario creer en Él. También tenemos, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, la palabra dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es claro, no necesitamos discutir el asunto.
Pedro ha dicho, no hay otro nombre bajo los cielos por lo cual podemos ser salvos. Entonces ellos necesitan oír el Evangelio. A veces yo no tengo tiempo para compartir el Evangelio con personas. Usted tampoco. Imagínese, un minuto en la cola esperando hacer compras. O 5 minutos en un taxi o un bus. No tenemos 4 horas o etc. No tenemos folleto evangelístico con nosotros. Ni tiene su Biblia. ¿Qué podemos decir? ¿Qué necesitan oír? Empezamos con la pregunta, ¿cómo oirán? Y yo quiero continuar con la idea, ¿qué necesitan oirán? ¿Qué necesitan oír, digamos? ¿Qué necesitan recibir en cuanto al Evangelio para ser salvos? ¿Qué es el Evangelio? 4 puntos. Pero antes de empezar con los 4 puntos, yo debo enfatizar, hacer hincapié en esa idea. El Evangelio es un mensaje. Debemos ser claros. Evangelio viene al castellano directamente del griego. A mí me gusta el castellano en muchas maneras. Esta es una de las maneras. Porque tenemos palabras bíblicas que se traducen, es una transliteración del griego. Euangelion. Euangelion en griego quiere decir en castellano evangelio. Eu es un prefijo que quiere decir bueno o bien, lo bueno. Eu. Angelion es mensaje. Angelos es mensajero. Angelion es mensaje. Euangelion es un buen mensaje. Noticias buenas. ¿Ya? Este es el mensaje de Dios en cuanto a nuestra salvación. Es un mensaje de 4 puntos. Dios es santo. El hombre es pecador. Jesucristo es la respuesta. Y hay que arrepentirse y rendirse a Cristo por fe. Y en este último punto, yo debo añadir que algunas personas están empujando un poquito diciendo, pero hermanos, usted en este punto está en peligro de añadir obras a la salvación y somos salvos por la gracia, por medio de la fe. No quiero añadir obras, pero en la Biblia, cuando se ve la salvación de una persona, también se ve el arrepentimiento. Queremos dejar atrás las obras malas y los pecados de nuestra vida. No podemos dejar atrás 100% los pecados y vamos a caernos de vez en cuando en pecados, pero no queremos continuar en pecados, hay que arrepentirse. Lo más importante en ese 4 puntos es creer en Jesús y rendirse a Él, porque Él no es solamente Salvador, también es Señor de los hijos de Dios. Dios es santo, nosotros no. Jesucristo es la respuesta y necesitamos creer en Jesús y rendirnos a Él. ¿Qué quiere decir Dios es santo? Cuando hablemos de la palabra santa o santo, debemos entender que bíblicamente la palabra santo, claro, quiere decir piedad, pero la raíz de la palabra es específicamente, técnicamente, es separación. El Dios, al ver al Señor podemos ver que Él es separado de todo lo que no tiene la piedad, la santidad, la justicia perfecta. Claro, Él tiene esos puntos, estos aspectos. Piedad, justicia perfecta, santidad, por supuesto. Y también es separado de todo lo que no tiene esta santidad. Este punto es muy importante en los atributos de Dios en la Biblia. Esta idea de santidad nos dice quién es Dios y cómo es Dios. Y necesitamos presentar a una persona, imagínense en esos puntos que presento yo, que ustedes están hablando con un amigo, un compañero de trabajo, con alguien, para compartir el Evangelio. Necesitamos comunicar que Dios es santo para que ellos entiendan quién es. No podemos amar a nadie que no conocemos. Es una estrella del cine o algo así, un cantante.
yo no puedo decir que yo amo a una persona que no he conocido, tampoco a Dios. Necesitamos conocer cómo es. Y él hace hincapié en la idea de que él es santo. Levítico 19:2, sed santos porque yo soy santo. Su santidad para él es muy importante. Separación de todo lo pecaminoso. En Isaías 6:3 tenemos la presentación de una idea que debemos tomar en cuenta por toda la Biblia. Una cosa que hago yo, que vamos a explicar un poquito más mañana por la noche, es un sistema de capacitación de pastores y líderes, las personas que quieren profundizarse en la Biblia. Y uno de los temas o cursos que tenemos en el sistema es la hermenéutica. Hermenéutica es la interpretación de la Biblia. Y una idea en la interpretación de la Biblia que se ve muy importante es la repetición. Porque en los idiomas originales, tanto el hebreo como el griego, hebreo en el Antiguo Testamento, griego en el Nuevo Testamento, no tenemos ninguna manera para sobresalir o subrayar una palabra. No existe estos signos de puntuación en la versión original. Entonces, cuando el Señor quiere hacer hincapié en una idea, el Espíritu Santo escribe, Él es el autor verdadero, no importa quién es el autor humano, pero en la versión original lo que se ve es la repetición. La repetición doble, por ejemplo, es una manera para enfatizar o para gritar, porque cuando la palabra dice Abraham, Abraham, Moisés, Moisés, Jacob, Jacob, Marta, Marta. Hay 8 personas en la Biblia que el Señor utiliza esta repetición doble para elevar a la persona. Es un término tierno, es un término que el Señor utiliza para llamar la atención a lo que Él va a decir, ¿ya? Llamando la atención de las personas. Y cuando Él hace esa repetición doble es importante. Por eso se ve en los Salmos y también en los Proverbios lo que se ve en hermenéutica, paralelismo. Cuando la palabra dice que un hijo obediente es el gozo de los ojos de su mamá. Y el hijo que hace lo correcto es el orgullo de su papá o algo así. Es el decir lo mismo 2 veces para enfatizar la idea. Y para los primeros lectores, llamó la atención, como para nosotros al leer un libro prestado, al ver que la persona que ya ha leído el libro ha subrayado una frase o un párrafo o una palabra, llama la atención, ¿ya? Eso es lo que el Señor hace con la doble repetición. Pero cuando el Señor quiere dar más volumen, lo más volumen posible a la idea, se ve la repetición triple. En Isaías 6:3, la palabra de Dios dice, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Y para que no pasemos por alto, en Apocalipsis 4:8 tenemos la doble repetición de la idea, porque tenemos otra triple repetición. Santo, Santo, Santo es el Señor. El Señor está enfatizando su santidad y cuán importante es que Él es santo y separado de todo lo que no es santo. Pero punto número 2, no somos santos. El hombre es pecador, por eso somos separados de nuestro Dios. No podemos irnos a la presencia del Señor ni en esta vida ni en la vida venidera, porque somos pecadores. Él no puede tener lo pecaminoso en su presencia. Somos separados. Y esa idea de que somos pecadores nos dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el resultado de nuestro pecado? Somos culpables, sucios, impotentes para cambiarnos y merecemos la ira de Dios. Eso es lo que la Biblia dice.
Hermanos, estamos en problemas. Dios es santo y nosotros no. Y no hay ninguna manera para mejorarnos. Somos sucios. Tenemos la mancha de pecado por todo nuestro ser. Algunas personas piensan, bueno, es posible que alguien está buscando la santidad de Dios por su propia cuenta, ¿no es cierto? No, la Biblia dice no. David escribió en Salmo 14, versículo 1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, aún se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Somos pecadores, hasta los huesos somos pecadores. Nacimos saturados en pecados. Isaías ha dicho en Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. Dice en Romanos, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y algunas personas dicen, ok, bueno, perfecto, soy pecador, pero todo el mundo es pecador. No soy hombre malo como Osama Bin Laden, ni nadie así. Estoy haciendo lo que puedo. Estoy trabajando, pagando mis deudas, cuidando a mi familia. Ok, perfecto. Usted está haciendo lo correcto en todo lo que puede. Pero la Biblia dice, como ya hemos visto en el mandamiento más importante, que debemos amar al Señor con todo el ser, toda su fuerza, toda su mente. Y Martín Lutero dijo que el no hacerlo debe ser el pecado más grande. Hay un minuto en el día en lo cual usted no está amando al Señor tanto. Ok, claro, hay un momento cuando no amo al Señor tanto. Pero Cristo dice, si tiene codicia en el corazón, si usted anhela tener a una mujer que no sea su esposa, en un instante, en propaganda de la televisión o algo así, en la calle, un vistazo nomás, pero es pecaminoso. Es un pecadillo, pero es un pecado. Otra persona dice, bueno, es claro, yo soy pecador, pero estoy haciendo lo correcto en todo lo que puedo. Pero la palabra dice que el tener iras es pecado. Porque si estoy tan enojado con esa persona, yo quiero matarla. Y yo tengo una pistola y pongo la pistola en la cabeza de él, pero la pistola no funciona. La bala no sale. La persona sigue con vida. Pero en los ojos del Señor, ¿soy inocente? No, porque yo tenía matanza en mi corazón. Yo quería matarlo. Ese es pecado. Pero me dicen, son 3 pecados, no son muchos. Ok, 3 pecados al día. Usted es casi perfecto. Pero por 365 días al año, pero usted es mejor que la mayoría. Solamente tiene 1000 pecados al año. Muy bien, pero vive 70 años. Y tiene 70,000 pecados para defenderse frente del juez perfecto cuando muera. Imagínese 70,000 crímenes y un juez de derecho civil puede defenderse de 70,000 crímenes, 2 o 3 quizá, pero 70,000 él va a ver el patrón de su vida, ¿no es cierto? Y no podemos defendernos aquí, pero frente del Señor perfecto, el juez de todo el tiempo y todo el universo, no, hermanos. Yo acepté al Señor y el Señor me salvó cuando yo tenía 25 años. Aunque yo había crecido en una iglesia cristiana, yo acepté al Señor como niño, en cierto sentido, entre comillas, pero yo no era cristiano. El Señor me salvó a los 25 años. Y yo empecé a leer la Biblia como adulto. Y al leer por toda la Biblia, yo llegué a
Santiago capítulo 2, versículo 10, hablando de algo que me parece un poquito exigente en mi lectura. Porque dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falle en un punto, sea hecho culpable de todos. Y me pareció un poquito exigente lo que el Señor está diciendo aquí. Pero alguien me explicó, hermano, es así. Usted puede imaginarse un hombre colgado sobre las llamas del infierno que quieren tragar a este hombre. Pero él está colgado por una cadena. Y esta cadena es una cadena especial porque cada eslabón de esta cadena se hace de otro mandamiento o requisito bíblico. ¿Cuántos eslabones tienen que romperse antes de se caiga en el infierno? Un solo. Y así es, un solo pecado nos condena. Somos culpables de todos en ese sentido porque hemos pecado contra el Dios perfecto. El Dios que ha dicho, sed santos porque yo soy santo. En Mateo 5, versículo 20, Cristo estaba predicando en el Sermón del Monte y Él dijo que si la justicia suya no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y para nosotros, bueno, ok, gracias Señor, pero para los primeros oyentes me imagino que el próximo sonido fue, porque para las personas que vivieron en la época de Jesús, los fariseos eran perfectos. Pablo, hablando de su vida como fariseo, ¿qué dijo? En cuanto a la ley, perfecto, sin mancha. Hablando de lo que los hombres pueden hacer para guardar la ley, los fariseos se consideraron perfectos. Y Cristo dijo, no es suficiente lo que hacen ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aún peor, versículo 48 de capítulo 5, Cristo dijo, sed santos como su Padre Celestial es santo. Si Cristo nos hubiera dicho, sed santo como su suegra es santa, bueno, yo puedo lograr esta cantidad de santidad, cantidad, pero no es posible en cuanto a Dios mismo. Él dice, sed santos como su Padre Celestial es santo. Y Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces podemos ver si Dios es santo y nosotros no, ¿qué podemos hacer? Las noticias buenas son noticias malas, hasta este grado. Pero las noticias buenas empiezan con el tercer punto, que Jesucristo es la respuesta. Y no tenemos tiempo para leer todos los versículos, como les dije, yo puedo compartir las diapositivas si quieren, pero un versículo que me imagino que es mi favorito bueno, yo no tengo favorito, toda la Biblia es mi favorito, pero a mí me gusta mucho este versículo, 5:21 de la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios 5:21, Pablo escribió, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Este es lo que necesito. Cristo murió en la cruz para salvarme. Cuando compartimos o cuando estamos compartiendo el Evangelio con otras personas, debemos hablar de su persona y su obra, hablando de que Cristo es el Hijo encarnado. Porque los mormones, los testigos de Jehová, también hablan de Jesucristo, pero ellos no aceptan a Cristo como Dios encarnado, Hijo de Dios. Los testigos de Jehová dicen que Cristo es una creación de Dios, pero Cristo es la segunda persona del Trino Dios que ha existido por la eternidad. Los mormones dicen que Él es Hijo de Dios en el mismo sentido que Satanás es Hijo de Dios. Y debemos enfatizar quién es Jesús. Él es Cordero de Dios, hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento.
Él murió por el pecado. Vamos a ver cómo funcionó Pero Cristo es el Salvador perfecto. También Cristo es el Señor resucitado. Porque los musulmanes creen en Jesús. ¿Sabía esto? Ellos entienden en su sistema que Jesús es un profeta. Hasta el grado que ellos piensan que Jesús será el juez en el último día. Yo ya he hablado de juicio que ellos van a experimentar en su sistema cuando mueran. Ellos dicen que algún día regresará Jesús como el juez. Pero ellos piensan que Mahoma es más importante que Jesús. No importa cuán grande es Jesús, Mahoma es más importante. Cristo no es hijo de Dios porque Dios no tiene hijos en su sistema. Cristo no murió en la cruz. Cristo no murió para salvarnos, para pagar por nuestros pecados. Ellos no aceptan mucho. Por eso necesitamos explicar quién es Jesús y lo que Él ha hecho. Él ha venido al mundo, ha vivido una vida perfecta. ¿Por qué es importante este punto? Porque la Biblia dice que necesitamos justicia para ver al Señor. Cristo cumplió con todos los requisitos de la Biblia. Él no pecó en ninguna manera. Él vivió una vida perfecta. Vamos a ver por qué. Él ha muerto, Él ha resucitado de los muertos, porque algunas personas aceptan que Él vivió, Él se murió, pero ellos no aceptan la idea que Él resucitó. Él ha ascendido al cielo, de donde gobierna e intercede. Ese es nuestro Cristo. Entonces, muchas veces explico en esa manera, para darnos una ilustración en esa manera. Jesucristo es la respuesta en cuanto a una deuda. Podemos pensar en nuestro pecado como una deuda porque Cristo mismo nos enseñó cómo orar diciendo perdónanos nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces podemos considerar deuda así. Imagínense, esa es la línea en el banco de $0. Estoy hablando de moneda gringa. De $0, ¿ya? Esa es la línea en el banco de $0. Pero usted no se encuentra en esa línea. Porque usted tiene una deuda de $10,000 millones. Hace pocos años estuve en un país al lado de Arabia Saudita, en la península arábica. Y en esa parte del mundo, muchos de los países tienen una ley de deudor. Cuando regresé al aeropuerto, el chofer estaba explicándome un poquito más de su cultura y me di cuenta de que había muchos carros de año, de lujo, abandonados en el parqueadero del aeropuerto. Y le pregunté, ¿por qué? Me dijo que tenemos esta ley de deudor. Y si llegue la fecha que te toca a ti para cancelar su deuda y no tiene el dinero necesario, tiene que ir a la cárcel. Y esas personas no podían pagar, no quieren ir a la cárcel, por eso abandonaron todo lo que tenían y se huyeron del país. Entonces, para añadir un poquito de interés a nuestra ilustración, podemos hablar de esta idea también. El banquero le ha llamado diciendo, Señor, señorita, ya tienes deuda, ¿no es cierto? Sí, Señor. Pero mañana te toca a ti. Tiene que venir para cancelar mañana por la mañana o los policías van a llevarte a la cárcel. Uy, tiene mucha preocupación, mucha ansiedad, no sabe lo que vas a hacer. Entonces el próximo día, la primera hora, usted se presenta en el banco pidiendo, rogando misericordia. El banquero dice no puedo, y de repente el hombre más rico en el mundo entra el banco. Señor banquero, usted me conoce, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Tú tienes todo el dinero en el mundo? Sí. Y lo que quiero que haga es, utilizando un poquito de mi dinero, yo quiero que cancele todas las deudas de esa persona, ese deudor. Entonces usted ya no tiene deuda. Usted está de nuevo aquí en la línea de cero.
Perfecto, no tiene deuda. Y muchas personas dicen que eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Él murió en la cruz para cancelar nuestra deuda. Ya no tenemos deuda porque Cristo murió en la cruz para pagar. Y gracias al Señor es la verdad. Él lo hizo, es necesario. Porque con pecado no podemos entrar a la presencia de Dios. Pero, hermanos, no es suficiente. Porque los ceros no se van a los cielos cuando mueran. Cristo dice, si la justicia suya no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces necesitamos no solamente la ausencia de pecado, necesitamos la presencia de justicia perfecta. Eso es lo que necesitamos, porque los ceros no pueden ir a los cielos. Pero antes de salir del banco, de repente el banquero dice, el hombre rico dice al banquero, y una cosita más, yo quiero que también ponga el nombre de esa persona en todas mis cuentas bancarias, para que junto conmigo él tiene todo el dinero en el mundo. ¡Qué gozo! ¿No es cierto? No solamente no tiene esa deuda, usted tiene todo el dinero en el mundo. Y hermanos, ese es lo que Cristo hizo. Él ganó la justicia perfecta, es lo que el libro de Hebreos dice. Él ganó justicia perfecta por vivir sin pecar en toda su vida de 33 años en el mundo. Hebreos dice que Él ganó la justicia. No solamente la justicia de ser el Hijo de Dios, por supuesto Él tiene justicia perfecta por eso, pero viviendo una vida como debemos vivir, Él ganó la santidad. Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Martín Lutero habló del gran intercambio que ocurrió en la cruz. Él dice que en la cruz Cristo recibió nuestros pecados y como intercambio Él nos dio su justicia perfecta. Entonces ya tengo la justicia perfecta de Dios. Cuando el Señor mire a mí, Él no ve mis pecados. Lo que Él puede ver es la justicia perfecta de su Hijo. ¿Por qué? Porque Cristo me dio su justicia perfecta. Y a usted y a todos los que aceptan a Cristo, ellos tienen no solamente la ausencia de los pecados, usted tiene también la presencia de la justicia de Cristo. Este gran intercambio es posible porque Cristo cumplió con todos los requisitos de la ley, como ya hemos visto en Mateo 5:20, hablando de nuestra justicia que debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Él es perfecto como su Padre Celestial es perfecto. Él tiene la justicia sin la cual nadie verá al Señor. Y este es lo que Él nos da en el gran intercambio. Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y debemos recordar que el alma que peque morirá, ¿no es cierto? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Entonces, Cristo ya ha hecho todo lo necesario. Pero hermanos, hay muchas personas que creen estas verdades hasta los huesos. Siempre han creído. Ellos crecieron en la iglesia, han aceptado las verdades. Dios es santo, nosotros no. Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y para salvarnos. Pero no son salvos. Ellos creen en su inteligencia, académicamente ellos aceptan la verdad, pero no son salvos. La Biblia dice que el cuarto punto del Evangelio es necesario. Hay que arrepentirse y rendirse a Dios. Hay que aceptar el señorío de Jesús. Hay que creer en lo que Él ha hecho. En otras palabras, os es necesario nacer de nuevo. El arrepentimiento incluye, esa es la última pantalla, entonces no se preocupe, estamos aterrizando el avión. El arrepentimiento incluye, número 1, reconocimiento de pecados específicos. Yo debo considerar mi vida, mi trasfondo pecaminoso, pensando en mi récord,
de todo lo que yo he hecho para pedir disculpas, para reconciliarme con Dios. No estoy diciendo que usted tiene que recordar cada pecado para ser perdonado. No, el perdón es completo, pero debemos arrepentirnos en los pecados que el Señor trae a nuestra mente. En el momento que Él me trae otro pecado, yo debo arrepentirme, yo debo hacer lo correcto. Pero también es reconocimiento de mi naturaleza pecaminosa, como David dijo, que él fue concebido en el pecado. No estaba diciendo que el acto de relación sexual en el matrimonio es pecaminoso. No, estaba diciendo que en mi ser, hasta mis huesos, yo soy pecador, yo soy un hombre caído. Es reconocimiento de que el pecado es una rebelión contra un Dios santo. Y al fin tenemos dos palabras en la Biblia que se traducen arrepentimiento. En el Antiguo Testamento es la idea de un hombre caminando hacia esa pared, y al cambiar la mente, él quiere dar una vuelta para caminar hacia Dios. Corriendo hacia el mundo, pero dar una vuelta para correr hacia Dios. Esta acción de dar una vuelta es lo que se ve en el Antiguo Testamento, arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce arrepentimiento es metanoia, es cambio de mente. Mi deseo, mis aspiraciones, lo que yo quería hacer fue el mundo, fue pecado, pero ya quiero hacer lo que el Señor me ha dicho en su palabra. Es un cambio de su mente. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Jesucristo es la respuesta y necesitamos creer en Él, arrepentirnos de los pecados y nacer de nuevo. Ese es el Evangelio. Y podemos compartir las noticias buenas en 30 segundos en la cola en una tienda. Podemos compartir esas noticias en 4 domingos, predicando 4 sermones en la iglesia. No importa cuánto tiempo tenemos, podemos explicar lo que el mundo necesita oír. Dios es santo, nosotros no. Jesucristo es la respuesta y necesitamos arrepentirnos y creer en Él para nacer de nuevo. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana por la noche. Vamos a empezar de nuevo hablando de todo lo que debemos aprender como líderes cristianos. Hermano pastor, el tiempo es suyo. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Es una bendición poder recibir las enseñanzas del Señor, pero también damos gracias a Dios que verlos ustedes y hayan asistido para poder venir y recibir las enseñanzas. Para mí es una alegría poder verlos en diferentes iglesias. Gracias a Dios por Pastor Mario, por la misión de San Juan que también nos acompaña. Pues aquí están los hermanos de Adulán, pues los hermanos de aquí de la iglesia de Chiló. Pues gracias al Señor que hayan existido, hermano, y quiero decirles de que para eso Dios nos ha llamado, para poder prepararnos y cumplir en la obra del Señor. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a hacer una oración y quiero invitarles también, hermano, para el día de mañana a la misma hora vamos a comenzar a las 6 de la tarde. Oramos, hermano. Maravilloso Dios, te damos gracias en este momento, Señor. Bendito Dios, te pido, Señor, que
lo que hayamos escuchado, Señor. Sabemos que es tu palabra, Padre. Y en este momento pido la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Y te pido, Dios, de que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, Padre, para continuar, Señor. Y te pido, Dios, en este momento por los hermanos que van a regresar a su hogar, bendícelos y guárdalos en el camino. Por favor, te lo pedimos en este momento. Y te damos toda la gloria a ti, Señor, porque tú mereces gloria y honra, Señor. Maravilloso Dios, bendice cada uno de los hermanos, Padre. Bendice la familia de cada uno de tus hijos, Padre. Por favor, te lo pedimos en este momento. Y te damos toda gloria y toda honra. Amén y amén. Estamos terminados, hermano. Dios los bendiga, hermano. Lo esperamos el día de mañana a la misma hora, a las 6 de la tarde.